Primero que nada, agradecer a la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Oncología por la oportunidad de estar aquí con ustedes y discutir este tema en relación al tratamiento sistémico de cáncer de tiroides en relación a enfermedad yodo-refractaria. A manera de introducción, pues mencionar cómo el cáncer de tiroides representa el 1% de todos los tumores malignos, pero como se mencionó de manera previa, está bien consolidado como la neoplasia maligna endocrina más frecuente. Es importante mencionar cómo la incidencia se ha triplicado en los últimos 20 años, pero esto va en relación a que hay mayor accesibilidad a métodos diagnósticos, particularmente métodos de imagen, que nos permiten detectar lesiones más tempranas, lesiones más pequeñas. Esto nos conlleva a detectar la enfermedad en etapas tempranas y brindar la posibilidad al paciente de un procedimiento quirúrgico con una opción curativa. Por lo tanto, esto representa un factor para que, a pesar de que la incidencia de cáncer de tiroides ha aumentado de manera considerable, pues bueno, la tasa de letalidad se mantiene estable. Incluso en alguna literatura se menciona cómo ha disminuido. Aquí también, hablando en relación al cáncer de tiroides, pues bueno, podemos englobar la histología en 4 grandes grupos: el cáncer de tiroides anaplásico, cáncer de tiroides medular, el cáncer folicular y el cáncer papilar, siendo estos dos últimos englobados en un gran grupo que se conoce como cáncer diferenciado de tiroides, y el cual representa el 80% de todos los cánceres de tiroides, que en comparación con medular y anaplásico pues representan un mejor pronóstico. Hablando en relación a este grupo de cáncer de tiroides bien diferenciado, como mencioné, se encuentran incluidos estos dos tipos histológicos: el cáncer papilar, el cáncer folicular. Aquí es importante pues saber que, a pesar de que están englobados en un mismo grupo, pues tienen diferencias importantes en relación en aspectos moleculares y también en aspectos clínicos. Por ejemplo, el cáncer papilar se caracteriza principalmente por tener la menor densidad de mutaciones, hablando de cáncer de tiroides, y por tener una mutación en particular, que es la mutación de BRAF V600E, hasta en un 60% de estos pacientes. Puede haber también una mutación de la vía RAS hasta en un 15%, pero pues coinciden en que la vía de señalización alterada es la vía de la MAP quinasa. El cáncer folicular, el cual representa de un 10 a un 15% del cáncer bien diferenciado de tiroides, la mutación principal es la mutación RAS, la cual se puede presentar entre un 40 a un 45%, y también la mutación que se puede presentar alrededor de un 40% es la mutación de PAX8-PPARG. Importante también conocer algunos aspectos clínicos entre el cáncer papilar y el cáncer folicular. El cáncer papilar tiene una mayor tendencia a tener metástasis ganglionares, en contraste con el cáncer folicular, el cual tiende a tener una diseminación hematógena y por lo tanto tiene una mayor proporción de presentación de enfermedad a distancia o enfermedad metastásica, lo cual pues la engloba como una, en comparación con el cáncer papilar, como un subtipo pues más agresivo. Aunando un poquito más en relación a las mutaciones presentes dentro del cáncer de tiroides, como podemos ver en esta gráfica, dentro del cáncer papilar podemos encontrar todavía varios subgrupos o variantes. En relación a las variantes, van a ser también las mutaciones que son predominantes. Por ejemplo, podemos ver que en la variante de células grandes o también en la variante clásica, la mutación predominante es BRAF, hasta en un 60%. En la variante folicular, ya sea con o sin invasión vascular, la mutación presente es RAS en una mayor proporción, y esto nos lleva hacia un marcador predictivo con ciertas características clínicas. ¿Por qué? La mutación de BRAF conlleva también a cierta resistencia al tratamiento con yodo, porque la expresión de BRAF tiene una relación directa con la expresión de ciertos genes que tienen a su vez una relación en
en el flujo adecuado que tiene la bomba de sodio-yodo, y por lo tanto, si no hay una buena diferenciación en la expresión de estos genes, pues no es posible para el mecanismo del yodo radioactivo penetrar a la célula de manera adecuada, y por lo tanto pues presenta resistencia a este tipo de tratamiento. En relación a la vía RAS, pues bueno, al presentarse esta mutación, confiere mayor riesgo de diseminación hematógena, pero son relativamente más sensibles a la terapia con yodo. Hablando pues de los pacientes que vemos en oncología médica, los pacientes ya con enfermedad a distancia, tenemos que dentro del cáncer de tiroides se pueden presentar hasta en un 10 a un 15% de manera inicial. Como mencionaron de manera previa, los dos sitios principales en relación a enfermedad metastásica son pulmón y hueso. Solamente algunas características: las lesiones en pulmón generalmente se observan más en la histología papilar y en pacientes jóvenes, y las lesiones metastásicas a nivel de hueso se observan un poco más en histología folicular y en pacientes ancianos. En relación a siguiendo el abordaje que marcan las guías internacionales de manejo de cáncer de tiroides, ya mencionó la doctora Munguía en relación al tratamiento con yodo radioactivo, también mencionó las dosis, las cuales se muestran también en esta gráfica, y solamente el dato de que hay reportado en la literatura que puede haber hasta un 30% de remisión completa en los pacientes que son tratados con yodo radioactivo, además de supresión de TSH. Es importante saber que en este tipo de pacientes aproximadamente un tercio o de un 5 a un 15% van a presentar lo que se llama enfermedad yodo-refractaria. Y la enfermedad yodo-refractaria la podemos definir con los siguientes criterios, en la cual tras la administración de yodo, el primer criterio menciona cómo desde una lesión o múltiples lesiones no tengan absorción. El segundo criterio menciona cómo haya una progresión estructural independientemente de la absorción, esto en relación a los criterios de RECIST. Y el tercer criterio menciona pues cómo una dosis acumulada de por lo menos 600 milicuris se han administrado en el paciente y aún así se presentó una progresión estructural, pues cualquiera de estos tres criterios confieren la definición de una enfermedad yodo-refractaria, lo cual pues condiciona pues de manera importante el valor pronóstico, porque por ejemplo, como podemos ver también aquí en la gráfica, la sobrevida global a 10 años pues es aproximadamente de un 10%, y esto pues va en relación sobre todo a qué podemos ofrecer en este tipo de pacientes. Aquí tenemos las indicaciones de tratamiento sistémico en los pacientes con enfermedad yodo-refractaria. Tenemos que, pues, bueno, la principal indicación va a ir en relación a determinaciones clínicas. Por ejemplo, si el paciente está asintomático o no, también la carga de la enfermedad, si es rápidamente progresiva con una progresión menor de 6 meses, o si está condicionando la falla de algún órgano en específico. ¿Qué es lo que tenemos en relación a tratamiento sistémico? Bueno, este artículo es meramente anecdótico, solamente para mencionar cómo la primera terapia sistémica que se ofrecía en este tipo de pacientes era quimioterapia. Aquí tenemos un reporte de un artículo de New England de 1974, de los primeros reportes de tratamiento sistémico, en el cual se brindaba doxorubicina a este tipo de pacientes, y como podemos observar, las tasas de respuesta eran muy bajas. Desde 1974 en adelante se intentó ver qué otros tratamientos sistémicos se podían ofrecer en este tipo de pacientes. Aquí tenemos otro artículo que también menciona el tratamiento a base de quimioterapia con cisplatino. Aquí pues podemos observar también las tasas de respuesta bastante pobres. También así de enfermedad estable, realmente no hay una buena relación en la administración de quimioterapia y control de la enfermedad, particularmente en cáncer de tiroides. Aquí en este artículo del 2014
mencionan incluso cómo ya hay evidencia de los inhibidores de los receptores de factor de crecimiento de endotelio vascular, es decir, específicamente los TKIs, los inhibidores de tirosinquinasa, en relación a las respuestas que tiene particularmente en este tipo de pacientes. Tratamiento sistémico en estos pacientes, pues como mencioné, quimioterapia está fuera del cuadro desde que llegó la era de los TKIs, desde el 2014, con estudios pivotales de sorafenib. Aquí podemos ver incluso pues otras sustancias en las cuales se ha ido estudiando el efecto que puede tener en este tipo de pacientes. De las primeras fue el motesanib, la mayoría de estos fueron estudios fase 2 y las tasas de respuesta, a pesar que eran modestas, se observó cómo tenían una mejor relación en comparación a la administración de quimioterapia. No fue hasta el 2014 que llegó el estudio Decision, en el cual se evaluaba la administración de sorafenib como un inhibidor de TKI en este tipo de pacientes y se observó pues el efecto neto importante que tenían en relación a tasas de respuesta y sobrevida libre de progresión. Como menciona aquí, debido a las bajas tasas de respuesta que presentan los pacientes con quimioterapia, actualmente el tratamiento sistémico es a base de terapias blanco. Las dos terapias que son aprobadas por la FDA para el tratamiento de enfermedad de tiroides yodo refractaria es el sorafenib y el lenvatinib. Aquí vemos cómo incrementan respectivamente la sobrevida libre de progresión a 10.8 meses el sorafenib y el lenvatinib de manera posterior en el estudio SELECT 18.3 meses. Este es el estudio Decision, es el estudio que se realizó en el 2014, es un estudio fase 3, el cual incluía pacientes con enfermedad yodo refractaria. Aquí se aleatorizaron dos brazos en los cuales se administraba sorafenib en una dosis de 400 miligramos cada 12 horas, comparado con otro brazo en el cual solamente era placebo, y se observó el efecto neto que tenía tanto en tasas de respuesta objetiva, las cuales fueron de un 12 contra 0.5%, y principalmente en la sobrevida libre de enfermedad, que como podemos ver aquí era de 10.8 meses contra 5.8 meses. Aquí también importante que en estos pacientes, en el apéndice del artículo se menciona cómo también se hicieron mutaciones de BRAF y se hizo la determinación también de la sobrevida libre de enfermedad, específicamente en este grupo, y se elevó la sobrevida libre de progresión hasta en 20 meses. Aquí tenemos cómo la sobrevida global no se vio afectada en este tipo de pacientes. Ninguno de los dos brazos, y la mayor parte de los subgrupos que se incluyeron en este estudio se vieron beneficiados por la administración de sorafenib. Al año siguiente, esta es en relación a la toxicidad. Bueno, pues importante la toxicidad de la administración del sorafenib en comparación con el placebo, principalmente el síndrome de mano-pie, el cual fue la mayor indicación tanto de interrupción como de reducción de dosis e incluso de interrupción del tratamiento en este tipo de pacientes. Los efectos adversos, si bien se presentaron hasta en un 98% en cualquier grado, en grados severos, grado 3, grado 4, fueron alrededor de un 37%. En el estudio SELECT, que fue publicado en el año 2015, se utilizó el lenvatinib, el cual también se trataba de un inhibidor de tirosinquinasa que tenía múltiples blancos. Entonces, en este estudio se trata de determinar si el uso del lenvatinib podía tener un mayor efecto en relación a este tipo de pacientes. Era un fase 3, fueron dos brazos, un brazo en el cual se administró el lenvatinib en dosis de 24 miligramos y en el otro brazo placebo. Algo importante aquí era que también incluía pacientes que ya habían sido tratados de manera previa con un inhibidor de tirosinquinasa. Hasta 50 pacientes dentro del grupo de lenvatinib ya habían sido tratados con sorafenib, y se observó
que tuvo todavía un impacto mayor en relación a la sobrevida libre de progresión de 18.3 meses comparado con placebo a 3.6 meses, con un HR de 0.21 y una P significativa. En relación a tasas de respuesta, pues también fue mayor el impacto que tuvo la administración de lenvatinib, y cabe destacar que en este estudio, si bien se superaron las tasas de respuesta, las tasas de control de enfermedad, la duración de respuesta y la sobrevida libre de progresión, pues también llevó una mayor toxicidad. Aquí tenemos la toxicidad. De cualquier grado se presentó hasta en un 98%, pero en grado 3 o grado 4, es decir, toxicidad severa, se presentó hasta en un 72%. Principalmente se presentó descontrol hipertensivo, también se presentaba rash, se presentaban datos de descamación, y esto llevó también a la suspensión, a la interrupción o a la reducción de dosis en este tipo de pacientes. Solamente para mencionar algo de la experiencia que tenemos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre en relación a la administración de este tipo de tratamientos. Este artículo, el cual se presentó en el SOISTE de este año, en el cual se menciona pues 31 pacientes en un periodo de 5 años que hemos tratado en el hospital. Podemos observar que en estos pacientes el 74.2% de ellos cursó con enfermedad estable, 25.8% de ellos con respuesta parcial y una sobrevida libre de progresión de 16.13 meses con el uso de sorafenib, el cual podemos ver pues, que es más de lo reportado en el estudio Decision. Pero la toxicidad que se reportó en este tipo de pacientes pues fue superior también a lo reportado en el estudio Decision. Volviendo a las mutaciones, si bien la evidencia que hay es que estas mutaciones nos llevan más hacia una determinación pronóstica, pues se han tratado de determinar estas mismas mutaciones como un blanco terapéutico. Hay diversos estudios que han tratado de determinar si el bemurafenib, el cual es un medicamento que va directamente contra la mutación de BRAF, pudiera tener algún grado de respuesta en este tipo de pacientes. Hasta ahorita la información es pues limitada. Tenemos un fase 2 donde mencionaba que había tasas de respuesta hasta de un 14%, actualmente se está corriendo un fase 3, todavía no hay información suficiente para el poder administrar este tipo de tratamiento en pacientes con mutación de BRAF mutado. En relación a inmunoterapia todavía hay pues poca información. Tenemos el estudio en el cual se utilizó pembrolizumab en este tipo de pacientes como parte de la gran corte del Keynote 028, y aquí se observa pues que sí ha habido a 6 meses una sobrevida del 100%, lo cual pues no es significativo, pero tasas de enfermedad estable hasta de un 50%. Y en relación a otro tipo de inmunoterapia como nivolumab o ipilimumab, pues todavía no hay evidencia, se están corriendo estudios, incluso este estudio que pongo aquí en Clinical Trials todavía está en reclutamiento, y pues no hay evidencia pues todavía de el efecto que tiene la inmunoterapia en este tipo de pacientes. A manera de conclusión, del 5 al 15% de los pacientes con cáncer de tiroides se presentan como enfermedad yodo-refractaria. Hay bajas tasas de respuesta en quimioterapia, por lo tanto, pues aquí no representa una opción terapéutica. En la actualidad, las guías clínicas mencionan como primera opción el tratamiento con inhibidores de tirosinquinasa, mencionándose como primera opción el lenvatinib y como segunda opción el sorafenib, debido a la diferencia pues, que hay en relación a la sobrevida libre de progresión con el lenvatinib 18 meses, con el sorafenib 10.8 meses. Gracias. Bueno, en relación a las preguntas, ¿cuál es la mutación predominante en cáncer papilar de tiroides?
Muy bien, BRAF. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la mutación predominante en el cáncer folicular de tiroides? Carras. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes no corresponde a un criterio de enfermedad yodo resistente? Así es, la opción 4, debido a que yodo resistencia es más allá de 600 milicuris. De las siguientes opciones, ¿cuál es la primera opción de tratamiento sistémico en pacientes con cáncer de tiroides yodo refractario según las guías internacionales? Lenvatinib. Como segunda opción, sorafenib. ¿Y cuál es la sobrevida libre de progresión reportada en el estudio SELECT? $18.3 meses. Muy bien, muchas gracias.